Hoy vamos a hablar sobre cómo le ha ido al cine en estos últimos años. Y es que este 2025 hemos tenido muy buenas películas como Los Tipos Malos 2 y La Futura Zootopia 2. Y sinceramente creo que ahorita la mejor de todas es K-Pop Demon Hunters o La Guerra de K-Pop, como se le llamó en mi país. Y es que ha roto millones de récords en vistas de Netflix y también ha roto récords en Spotify, que ha superado bandas como Blackpink o también otras bandas populares. Y es que es algo inalcanzable. Y es que como de un estudio que pasó de ser esto a esto. Y es que eso fue impresionante y hasta se dice que va a ganar el futuro Oscar del 2025. Y es que ahorita está superando a la competencia de Pixar, que este año nos trajo una horrible película que es Elio, que ahora vamos a pasar de un estudio que nos trajo películas originales y marcaron nuestra infancia a hacer burla de la animación. Y todo comenzó en el 2006 con Open Season, que fue la primera película de Sony Animation, de ser una película sobre algo que no tuvo mucho sentido para algunos y sinceramente es una fábrica de desechos para Sony Animation. Y sé que estoy siendo muy duro con Sony Animation Studios, pero es que esto era algo que no se merecía nada de premios, o sea, miren, sinceramente es una película que no le fue mal en taquilla, pero que aún así no es nada memorable y de ser algo que es muy olvidable. Y es que Sony Animation antes quería imitar a estudios como Disney o Pixar. Intentaba hacerlo con esa película, pero no les resultaba. Así que digamos que esta película fue todo un fracaso, pero eso sí le fue muy bien en taquilla. Luego, en el 2007, un año después del lanzamiento de esa horrible película, viene una propuesta totalmente original de los que nos habían planteado un mal sabor de boca desde Open Season. Y es que vino Reyes de las Olas, que sin duda es una buena película, una propuesta original que sin duda nos dejó una buena sensación al salir de la sala. Y sinceramente, a pesar de que yo no la pude ver en cines, sinceramente es una buena película con todo un mensaje y algo que es muy memorable. Y ahí en tan solo un año ya habían tenido su primera nominación al Oscar, aunque al final el premio se lo llevó llevando Ratatouille. Aunque eso te lo dejo en otra información, en otro video que hice, que acá te lo dejo al final. Pero bueno, siguiendo con eso, Sony ya no trataba de imitar estudios como Disney o Pixar, sino que también ahora se ponía sus propios límites. Y es que en el 2009 sacaron Lluvia de Hamburguesas, y aquí es una de las mejores películas de Sony Animation, y a pesar de no estar al nivel de Reyes de las Olas y no ser nominada al Oscar, sin duda esa también fue una buena película y le fue muy bien en críticas y también en la taquilla. Y sin dudamente esta es una de las películas que sin duda representan más a Sony Animation. Y es que esta sí fue una muy memorable película que sin duda yo fui muy fan de pequeño de esta película, me la veía todos los ratos y sin duda esta película es toda una joya. Pero luego llega 2011, que nos traen Los Pitufos. A ver, pero como después de llevar dos películas buenas, ahora nos traen esta película en CGI de Los Pitufos. Y como de pasar de un estudio de animaciones, ahora nos traen adaptaciones. A ver, pero como de esto pasan de esto. Y es que esta película fue horrible. Y es que esta película no se merecía nada, aunque digamos que Pixar también tenía en sus diferencias en ese momento, porque también le fue muy mal en el 2011 con Cars 2. Y es que también a Pixar nos trajo muy malas películas. Por ejemplo, nos trajeron en esos años Ratatouille
en el 2008 Wall-E, y sé que para muchos les gustan esas películas, pero para mí no me gustan ese tipo de adaptaciones de amistad y cosas así. Y sin duda yo sé que estoy siendo muy duro con Pixar y con Sony, pero yo soy un crítico y la verdad sé que así no se pueden hacer diferentes cosas, pero sin duda esta película fue un terrible fracaso, pero no tanto como Open Seasons para mí, pero sin duda le fue muy bien, pero que muy bien en taquilla, posicionándose como la primera película más taquillera de Sony Animation. Aunque después, con la llegada de Into the Spider-Verse, las cosas cambiarían, pero luego ya llegaremos a eso. Y luego llega 2017. En aquel entonces Sony acaba de caer y a llevar el peor fracaso del mundo, que sacaron la horrible película que todos recordaremos, Emoji Movie. Y es que esta película no solo trajo una adaptación horrible, muy mala, y también nos dejó un horrible sabor de boca, sino que también, le fue muy bien en taquilla, pero sin duda fue una de las peores películas animadas de la historia. Y no trajo nada nuevo como nos trajeron en sus primeros años. Y es que esta fue la peor película del estudio, así que esta fue la decadencia, la peor película de Sonic, lo que lo llevó a tener un montón de haciendo que la gente hable de Sony Animation, pero no porque sea bueno, sino porque le está yendo mal. Y es que ahorita tuvieron la peor película del mundo. Pero luego llega 2018 y nos trajeron una de las primeras películas que combina animación 2D con 3D, y estamos hablando de Into the Spider-Verse, que fue toda una joya y ganó el Oscar a la mejor película animada, pero como de un estudio que pasó de traernos esto a esto. Bueno, primero hay que ver que Sony ya no nos intenta traer cosas que a la gente le gusten, sino lo que ellos creen que nos gusten, cosas nuevas, hacer cosas atrevidas, que sean nuevas y que experimenten cosas, que no fue lo que Pixar hizo en esos años. Solo querían cosas simples y no intentar nada nuevo, pero Sony los llevó a otro nivel. Y es que películas tan malas a veces pueden convertirse en una joya. No es que sean malas, sino que son graciosas. Verlas de otra manera es lo que le hace tan queridas, y eso no fue para Pixar nada favorable, y ahora hablaremos sobre ellos. Y es que ahorita Pixar ya se andaba andando con muy malas películas. Por ejemplo, andaba con Los Increíbles 2, que sinceramente no fue mala, pero no estuvo al nivel de la primera, que sinceramente recientemente la acabo de ver y las comparé las dos y no tuvieron la misma aportación que tuvieron ambas películas, y siento que no tuvieron la misma esencia. Luego en el 2020 sacaron Soul, que ya les dije que no la vi. 2000 nos trajeron Luca, luego nos trajeron Turning Red, y luego ahora tenemos la más reciente película del estudio, Elio, que sinceramente ahora nos trajeron algo totalmente nuevo, pero no al estilo de Sony Animation, sino que nos trajeron un horrible estilo de animación. Y es que hacer esas caras nos daban una sensación, no sé, y haciendo un estilo Disney que Disney quería que hiciera Pixar, no favorecía nada a la audiencia. A Pixar le gusta, pero ellos no sabían lo que le gustaba a la audiencia. Y es que ellos prefieren no probar cosas nuevas y seguir con su racha de intentar hacerlo mejor. Que cuando Sony estaba en esos momentos ya se estaba bañando en su joya de reliquias, pues en ese momento
ya habían sacado la secuela de Into the Spider-Verse, que fue todo un éxito y también fue nominada al Oscar, pero esa perdió. Y también nos sacaron la película de Garfield, que sinceramente no creo que haya sido tan querida, pero para mí sinceramente me gustó, muy creativa y muy divertida de ver. Y luego este 2025 ahora llegamos a la más reciente, K-Pop Demon Hunters, que sin duda fue toda una reliquia para Sony Pictures. Y si te preguntas por qué no fue estrenada en cines, que los fans dicen que ese fue el único error. Bueno, es que ni siquiera el propio estudio le tenía fe a su propia creación. Y es que sí, también en esos años también tenían sus problemas, como con Vivo, Wish Dragon y la horrible Hotel Transilvania Transformania, que sin duda fueron fracasos que hizo que Sony no tuviera la misma aportación que tuvo con Emoji Movie, pero sin duda fueron cosas que no fueron del agrado de todos, pero que aún así pudieron saber lo que le gustaba a la gente, y aún así con una directora que casi no sabía nada sobre la animación, aún pudo hacer una película que le gustó tanto a la audiencia como a los críticos, y ya se dice que va a ganar el Oscar a Mejor Película Animada, aunque sin duda con los próximos estrenos como Zootopia 2, sin duda será difícil la competencia, pero estoy seguro que esta película se lo podría llevar, y también el Oscar a Mejor Canción Original, porque también tiene canciones muy bonitas y creativas. Pero hablando de Elio, esta película no trajo nada original, un concepto bastante simple, y a pasar de un estudio que nos traía películas originales, que nos representaban a todos y que nos hacían llorar al final de la sala, no nos trajo la misma esencia con Elio. Solo era una cinta simple, aburrida y sin ningún mensaje y ningún sentimiento de afecto y nada que nos representara a nosotros, porque Elio antes iba a ser un niño miedoso, con cosas que tenía miedo, pero como vimos en la película que se lanzó en cines, se ve que tiene un entusiasmo más diferente y con menos miedo, que eso no les gustó a la audiencia, porque eso nos deja de representarnos a nosotros, porque algunas personas pueden tener miedo sobre cosas y Elio iba a ser la representación sobre eso, pero luego, como vimos en la película, se cambió todo eso y fue todo un fracaso, aunque tengo que admitir que también hay algunas películas que lanzaron esos años, por ejemplo Luca, Turning Red, sinceramente esas me gustaron, y las películas que lanzaron recientemente han sido todo un fracaso en taquilla, sin contar Elementos, fue todo un fracaso. Y es que ahora con Elio ya llevan una muy mala racha, y es que antes eran los reyes de la animación sin duda, pero ahora son algo que ya la gente dejó por detrás y ahora quieren mirar más al presente, y ellos no se dan cuenta de lo que está enfrente de sus ojos y quieren seguir con lo antiguo. Pero Sony sí sabe lo que le gusta a la audiencia y ellos sí saben cómo manejar el concepto de la animación. Pero dime tú acá en mi cuenta de Gmail que algún día que puedas decirme en qué te pareció este video, y dime qué estudio prefieres más, Sony Pictures o Pixar. Y sin duda es triste que Pixar ahorita esté cayendo, pero si le das tu like tal vez se recupere y puedas apoyar a mi canal, y no te olvides de suscribirte para que me ayudes a llegar a mi meta de los a los 5,000 suscriptores, que para mostrar mi casa nueva. Y hasta aquí se acaba el video. Bye.